Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos un miércoles más a nuestro estudio bíblico. Hoy veremos nuestra lección número 13 titulada La sanidad divina. Recuerde que estamos estudiando nuestra declaración de fe y bueno, antes de comenzar oremos a Dios para que Él tome el control de este tiempo. Dios eterno, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Revisando el estudio bíblico de esta semana, te pedimos que seas tú, quitando de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que estorbe, en el nombre de Jesús. Amén. Y nuestra declaración de fe, hermanos, dice de la siguiente manera, conforme a la palabra de Dios, que creemos en la sanidad divina física, mental y espiritual por el poder de Dios y su palabra, en base a la muerte expiatoria de Cristo. También creemos que es promesa y privilegio para todo creyente y que se recibe por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, ver cómo desde tiempos pasados hasta la actualidad existen personas que ofrecen remedios para los males de aquellos que necesitan de salud física, mental, emocional, espiritual, y debido a ello muchas personas resultan engañadas, estafadas, dolidas, porque no encuentran una solución a su problema, no encuentran la sanidad. Y es que como seres humanos nosotros damos todo lo que está a nuestro alcance para sentirnos bien, para estar bien. Y podemos recordar la historia de la mujer del flujo de sangre, que dice la palabra que padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer había gastado todo lo que tenía y nada le aprovechaba, y dice la palabra que antes le iba peor, pero solamente por el poder de nuestro Señor Jesucristo ella recibió la salvación y fue sana. Por otro lado, hermanos, en el área médica se han infiltrado métodos profesionales para poder determinar las causas de las enfermedades o de las dolencias de los seres humanos en términos psicológicos o psicosomáticos. Y podemos hablar de métodos como la parapsicología y la hipnosis. La parapsicología, según un diccionario, dice que es la disciplina que se dedica al análisis de los fenómenos paranormales, que su ámbito de estudio abarca aquellos sucesos que no pueden ser explicados por la psicología ni por el resto de las demás ciencias tradicionales. Y de ahí se derivan las siguientes ramas, que son la clarividencia, que se considera que es la capacidad que tienen algunas personas de percibir algo que está oculto para el resto, la telepatía, que consiste en leer la mente de otro individuo, la telequinesis, que consiste en mover cualquier objeto simplemente con la fuerza de la mente, entre otras ramas. Asimismo, utilizan la hipnosis, y estos dos métodos van estrechamente relacionados solamente con nuestra mente y cuerpo. Cabe mencionar, hermanos, que la fe y la medicina no están en conflicto, ya que ambas provienen de Dios. Entonces no podemos descartar lo que la ciencia o la medicina pueden hacer para ayudarnos a prevenir o corregir alguna enfermedad, ya que también la ciencia y la medicina provienen de Dios y son un beneficio para nosotros. Es importante ejercer nuestra fe siendo responsables de nuestra salud, utilizando los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. No podemos acudir a cualquier método o a cualquier persona, sino que Dios ha puesto médicos, químicos, que nos ayudan en el proceso de nuestra enfermedad, que nos dan los medicamentos adecuados, pues Dios los ha dotado a esos hombres y a esas mujeres de inteligencia, de sabiduría,
y Dios obra a nuestro favor conforme a su perfecta voluntad. El origen y naturaleza de la enfermedad. Muchos de nosotros nos hemos preguntado dónde tuvo su origen la enfermedad o quién es el culpable de la existencia de los males y los sufrimientos del ser humano. La Biblia enseña que la enfermedad es consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén y que nunca fue la voluntad de Dios que el hombre sufriera. El hombre, como creación de Dios, estaba destinado a una vida feliz, a una vida eterna, y no a los sufrimientos físicos y morales en los que se encuentra ahora. Podemos ver esto en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Entonces fue por el pecado que la muerte hizo su aparición y por consecuencia vinieron las enfermedades y dolencias que ahora nos llevan a acortar nuestros días, a acortar nuestra vida. La epístola a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este es el origen y la naturaleza de la enfermedad. Ahora veremos la sanidad en el Antiguo Testamento. Dios siempre se manifestó a su pueblo de diferentes maneras y en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26 Él dice lo siguiente: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa, aquel que nos guarda de todo mal. Entonces en el Antiguo Testamento se nos revela que la salud está relacionada a la obediencia total a los mandatos divinos, de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Lo que le ocurrió al pueblo egipcio fue producto de la desobediencia, de esa dureza que Faraón tenía contra el pueblo de Israel, contra Dios. Entonces Dios promete guardar al pueblo y Dios promete guardarnos hoy a nosotros. En el libro de Génesis capítulo 20 versículo 17 encontramos la primer sanidad mencionada en el Antiguo Testamento y esta se deriva de la intercesión de Abraham por la infertilidad de las familias de Abimelech. Y es así como podemos ver que a lo largo de la historia Dios siempre tiene misericordia de su pueblo, siempre tiene misericordia de nosotros. Por otro lado está el caso de Job, que todos conocemos, que nos enseña que no toda enfermedad es consecuencia del pecado, pues en ocasiones la enfermedad de una persona puede no tener absolutamente nada que ver con lo que haya hecho o dejado de hacer. El libro de Job nos muestra el poder restaurador de Dios y el deseo de Job por sanar. Asimismo, en el libro de los Salmos encontramos en repetidas ocasiones el perdón y la sanidad como un resultado, como el resultado de un clamor. Es así como en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de milagros donde Dios se manifestó a su pueblo trayendo sanidad. Y podemos ver el caso de Elías y Eliseo, los cuales contemplaron personas levantarse entre los muertos a lo largo de sus ministerios. En el Antiguo Testamento también vemos la sanidad del general Naamán en el segundo libro de Reyes capítulo 5 versículos del 1 al 27 y vemos la sanidad de Ezequías, la cual da una clara muestra de la confianza que el pueblo tenía hacia Dios. Esto lo encontramos en el libro del profeta Isaías capítulo 38 versículos del 1 al 9. Y por último, en el libro del profeta Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 2, el Antiguo Testamento concluye con la profecía del Mesías que traerá la esperanza de redención del alma y cuerpo.
Así la sanidad se hizo visible, se hizo palpable durante el Antiguo Testamento. Pero ahora veremos la sanidad en el Nuevo Testamento. Y es durante el ministerio de Jesucristo donde podemos encontrar el mayor número de sanidades. La sanidad fue una de las principales características del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De Él es quien tomamos la mayoría de las enseñanzas relacionadas con la sanidad divina. El Evangelio según Mateo capítulo 14 versículo 14 nos dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es así como del ministerio de Jesús se desprenden aspectos que sobresalen más adelante en el ministerio de los apóstoles. Ahora hablaremos de la autoridad de Jesús. Antes de su sacrificio en la cruz, el ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesús estaba basado en la obediencia a la voluntad del Padre. Después, la efectividad de su ministerio, ya que era temporal porque Él no siempre iba a estar aquí en la tierra con nosotros, para que esos beneficios pasaran a todas las generaciones, era necesario dejar esa autoridad a sus discípulos. Y el Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2 dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es a través del sacrificio expiatorio que recibimos la salvación de nuestra alma y la sanidad para nuestro cuerpo. Isaías 53 versículos 4 y 5, un versículo que conocemos, dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo sufrió el castigo a fin de que nosotros como seres humanos fuéramos librados de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades, de nuestros pecados. Él lo llevó todo en esa cruz, por amor a nosotros, para que hoy en día, mediante su sacrificio, nosotros recibiéramos esa sanidad, esa salvación para nuestro cuerpo y nuestra alma. El modelo de Jesús. No podemos encontrar un modelo concreto de la forma en la que Jesús obraba sanidades, porque lo hacía siempre de distintas maneras. Pero de eso obtenemos una gran enseñanza. Y es que la obra la hace como Él quiere y no como el hombre establece. Durante su ministerio se maravillaban porque Él obraba de manera inusual y los enfermos eran sanos. Hoy en día, de igual manera, la ciencia se asombra de ver el poder sobrenatural de Dios sobre un cuerpo enfermo. No hay una explicación, no hay algo concreto, no hay algo que nos explique cómo ocurrió, simplemente Dios obró. Con esto nos queda claro que Él obra como quiere, cuando quiere y en donde quiere. No hay un protocolo establecido, un modelo, simplemente Él se glorifica, se manifiesta a nuestras vidas. Sanidad integral. La relación que hace Jesús de la sanidad del cuerpo con la confesión de pecados tiene una enseñanza fundamental para todo creyente, ya que Jesús está más interesado en la sanidad espiritual que en la física. Al proveernos del recurso de la sanidad divina,
Él espera que le demos lugar para que obre en nosotros por completo. Y al leer esto, hermano, yo recordaba la historia del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. La historia de los 10 leprosos que fueron sanados. De los 10 que sanó Jesús, solamente uno volvió para glorificar su nombre y era samaritano. Y Jesús le dice a este hombre: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre reconoció el milagro, lo que Jesús había hecho en su vida, y volvió agradecido. En ocasiones somos como esos 9 que se van y se olvidan del milagro, de la obra que Jesús hizo en su vida, porque ya está hecha. Pero debemos de ser como ese uno que regresó agradecido, se postró y glorificó a Dios. La importancia de la sanidad divina. No falta quien afirme que las manifestaciones sobrenaturales de Dios, como las sanidades, fueron para la iglesia primitiva y no para nuestro tiempo. Sin embargo, existen razones por las cuales la sanidad divina aún es para nosotros. La Biblia no marca un límite de tiempo para manifestar estos prodigios. Es así como la sanidad divina es un instrumento fundamental en la propagación del Evangelio de Cristo. Es en el contexto del mandamiento a predicar que aparecen las señales que han de seguir a los que predican el Evangelio. A través de ellas se cumplen las promesas de la Biblia. Es importante entender que cuando Dios efectúa una sanidad, su propósito es llevar a la persona a un encuentro personal que le permita rendir su vida delante de Él. Y cuando esto sucede, no solamente el cuerpo es restaurado, sino el ser entero, el ser por completo también lo es, así como esa mujer del flujo de sangre que hacía 12 años que había estado enferma y había probado de todo y nada le resultaba. Fue sana, pero también su alma fue salva, así como este hombre leproso que fue sano y después fue salvo. Esa fe que tuvieron en creer que Jesús podía hacer algo en sus vidas, salvó su ser por completo. Y ahora usted se preguntará o me preguntará cómo recibir esa sanidad divina. Bueno, es importante entender que la manifestación sobrenatural de la sanidad proviene únicamente de la gracia de nuestro Señor Jesús, que no está en manos de nosotros como hombres decidir quién ha de sanar y quién no, pero que además de eso la sanidad divina se obra por la fe que depositamos en nuestro Señor Jesús. De esta manera evitaremos buscar el beneficio solamente de la sanidad por conveniencia y le daremos el valor que realmente ocupa. Recordemos que Dios obra a su manera, de manera inusual, pero que además de ello nosotros debemos llevar una vida agradable delante de Dios para que algo ocurra en nosotros. Y una vez que eso ocurra, que ese milagro ocurra, debemos de ser agradecidos por lo que Él ha hecho, sin olvidarnos de lo que está escrito en su bendita palabra, de sus promesas, donde Él promete guardarnos, cuidarnos, librarnos de todo mal. Conclusión. Jesús nos ha llamado a predicar un evangelio completo que incluya su toque sobrenatural del alma y del cuerpo, es decir, la sanidad divina. Dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que Él ha venido para darnos vida, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La sanidad divina no es una doctrina secundaria, es parte integral del mensaje de la Biblia. Y cada uno de nosotros como creyentes se nos ha dado la autoridad de orar por los enfermos y ellos sanarán.
porque así como Jesús dejó a sus discípulos esa autoridad, así se nos ha dado a nosotros. Entonces, hermanos, en esta hora les invito a confiar, a creer en lo que Dios puede hacer en la vida de los enfermos. Hoy en día estamos pasando una situación muy difícil donde hay mucha enfermedad, mas sin embargo Dios sigue manifestándose en la vida de los que le aman. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo misericordioso, Dios no cambia, dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, hermano, oremos para que Dios nos ayude a cumplir nuestra labor, nuestra misión de predicar su evangelio, y que acompañado con eso vayan las señales y los prodigios en su nombre. Si usted está pasando una situación de enfermedad, crea, confíe con todo su corazón que Dios hará su perfecta voluntad sobre su cuerpo, sobre su vida. Que Jesús ya llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga nosotros recibimos la sanidad. Créalo con todo su corazón en el nombre de Jesús. Deje todo en sus manos y glorifique su nombre una vez que usted haya recibido esa sanidad divina que solamente proviene de Él, que Él obra como quiere, cuando quiere, donde quiere, para glorificar su nombre. Que el Señor le bendiga, hermano, cuídese mucho, que este estudio haya sido de bendición para su vida y adelante en el nombre de Jesús.